Paz de Cristo, amados hermanos, en esta tarde le damos gracias a Dios una vez más de estar aquí con vida. Es una grande bendición estar con vida y estar en Cristo Jesús y tener esta esperanza bienaventurada de que en cualquier momento pudiera el Señor venir y la iglesia ser levantada, los muertos en Cristo, y luego nosotros los que vivimos recibiremos cuerpos glorificados y nuestro encuentro es en las nubes. Qué glorioso, las nubes son algo especial en las Escrituras, pero de ahí nos vamos a la ciudad santa, a la Nueva Jerusalén o a las moradas eternas. Y dice uno de los salmos: levantado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es el Señor Jesucristo. Y a Él estamos esperando. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Y le amamos. Le amamos, por supuesto, porque Él nos amó primero. Y nos amó de tal manera que entregó su vida. Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Y Él es el que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, intercediendo por nosotros. Tal sumo sacerdote nos convenía. Bendito sea su nombre, y estamos contentos porque aún estamos aquí. Aquí estamos esperándole, y mientras que el Señor viene, estamos preparándonos nosotros. En conocimiento estamos profundizándonos. Muchas gracias a Dios por ello, y gracias a ustedes que están fieles, la congregación de Victor Valley, fieles en todos los aspectos, y también están vinculando a otras personas en estas enseñanzas. Y agradecemos a nuestros amigos, hermanos que nos conocen, que están sintonizando las iglesias, el pastor Juan Soriano, Carlos Zamora, Víctor Tirado, el pastor Samuel Torres, Lorenzo Hernández, nuestro anciano, Ramón Camacho, Andrés Franco, Joel Ortiz, su hermano Jorge González, Ernesto Alcalá, Rosman, hermano Armando Rivera, Alfredo Martínez, todos nuestros compañeros en el Distrito Interior, nuestro obispo del distrito, su hermano Luciano Montes, y nuestro obispo presidente John Fortino, todos, y otros obispos de otras naciones que estamos trabajando unidos. Gracias a Dios por ello. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Y la Biblia nos dice que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo en esos tiempos peligrosos. Bueno, para aprovechar el tiempo vamos a entrar al consejo de la palabra de Dios, y el domingo miramos 6 acontecimientos aterradores que sacudirán no solamente las naciones de la tierra, sino el cosmos, y realmente la inauguración del día de la ira del Señor. Hoy vamos a considerar la segunda parte del 6º sello, y voy a leer en el capítulo 6 de Apocalipsis, del verso 15, 16 y 17. Y en este estudio vamos a mirar la reacción de los hombres. Dice en el verso 15: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, es un grupo, es la élite, es los que prácticamente mueven el mundo, mueven la economía, son los que prácticamente deciden cómo y qué es lo que se va a hacer en el mundo. Y luego también une a ellos, el escritor dice: y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Verso 16 dice: y decían a los montes y a las peñas, una oración suicida: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Se recuerda en el capítulo 4 de Apocalipsis que miramos un trono y uno sentado en el trono. Dios es el que está en el trono y el que tiene el control de todas las cosas. No los poderosos, no la élite. Ellos pueden hablar ahorita: hoy es el día de los hombres, pero luego viene el día de Dios. Y dice aquí: escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. El mundo sabe que lo que está ocurriendo, todos esos acontecimientos de manera
sorprendente, el gran terremoto, la explosión de volcanes, el sol oscurecido, la luna color sangre, las estrellas cayendo, bolas de fuego en aquella oscuridad, el gran tsunami y las islas, los montes desapareciendo. Todo ellos saben que es la ira del Cordero. Y observe el verso 17, dice, porque el gran día de su ira ha llegado. Sí, ahorita es el día del hombre. El hombre hace lo que quiere, entra y sale. Como dijo Santiago, el hombre planifica y dice, hoy y mañana iremos y traficaremos y haremos y esto, y el hombre a su manera, es su día, pero viene un día de Dios, el día de su ira. Dice aquí, y ellos lo reconocen porque el día de su ira ha llegado. Y la pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Joel dice, ¿quién lo soportará? ¿Quién lo soportará? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Yo le digo, van a ser derribados. Van a caer sobre sus rostros, sobre sus rodillas. Y quieran o no, como dice la Escritura en Filipenses, hablando del Señor Jesucristo que se humilló, siendo Dios, no estimó ser igual que a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo para rescatar al hombre. Cuando el hombre reconoce eso y se humilla y se postra delante del Señor y confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, pasa de la muerte a la vida eterna. Pero muchos rechazan. Jesucristo fue rechazado. ¿Se acuerda que en una ocasión, cuando se le dio la oportunidad al hombre escoger, el hombre dijo de Cristo, desháganse de él, crucifíquenlo y dennos a Barrabás? Siempre el hombre toma sus decisiones. Y aquí lo miramos también, el hombre tomar sus decisiones. Amados oyentes, el día del Señor viene con gran venganza. Usted prepárese, abra su corazón, tome nota, porque esta palabra que el Señor nos está revelando son profundos. No negamos que son profundos. Y a veces podrían ustedes pensar que es mucha Biblia, que son textos del Antiguo Testamento que no lo entendemos. Bueno, por eso están escritas, por eso el Espíritu Santo está a nuestra disposición para iluminarnos la revelación que Dios ya nos dio. Él ya no nos revela nada más. Él nos ilumina lo que ya le reveló a los profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras, hoy nos habla por medio de Jesucristo, por medio de su palabra. Oremos y entremos a escudriñar. Padre Celestial, una vez más, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, tu palabra nos dice que en un día, en un momento dado, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Así se hará en aquel tiempo, en el día del Señor. Pero hoy en este día, un día hermoso, Señor, en tu presencia, en tu palabra, en el Espíritu, te damos gracias, Señor, en este día de salvación, el día agradable. Y te pedimos por todos nuestros hermanos, por toda la congregación, que los bendigas y los guardes, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Amén. Muy bien, amados, entonces vamos a mirar, el tema es el gran día final de la ira de Dios. El gran día final de la ira de Dios. Y como digo, el hombre está viviendo su día, su tiempo. Inclusive en estos tiempos estamos en crisis, pero el hombre está disfrutando, especialmente la ayuda, el estímulo que el gobierno ha dado. Pues muchas personas están esperando que se quite ya la cuarentena para abarrotar los mercados y a darse a comprar y a vender, a poseer, al materialismo. Están desesperados muchas gentes porque ya pase esto. Ellos esperan poder disfrutar, tener que disfrutar, poseer, y ellos no se acuerdan de que su vida es corta, de que es tiempo de prepararse. La iglesia tiene que prepararse. Entonces, el hombre está viviendo su día, pero pronto viene el día del Señor. Y hay algunos textos bíblicos que quiero relacionarlo y hablarle acerca del día del Señor. Dice
en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 y verso 3 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Sí, los hermanos tesalonicenses querían saber, pero Pablo dijo: no hay necesidad que les escriba. Ya lo que los evangelistas, Mateo, Lucas, Marcos, Juan escribieron, ya está escrito. Lo que el Señor dijo acerca de esos tiempos ya está escrito. Dice Pablo: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y tome nota de esa expresión, como ladrón en la noche, porque es muy importante. El Señor no es un ladrón. Aunque muchos escriben canciones como me robaste el corazón, pero no, Él vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Una escritura tan importante relacionada a los últimos días y a lo que estamos viendo con respecto a los sellos. Estamos hablando del sexto sello en el capítulo 6 de Apocalipsis. Ahora, tome nota de dos palabras que aquí menciona el apóstol Pablo: la palabra tiempos y la palabra ocasiones. La palabra tiempos viene de la palabra cronos, de ahí tomamos la palabra cronología, y se refiere al tiempo, a las horas, a los días, a los meses, a los años. Pero la palabra ocasiones viene de la palabra kairos y se refiere a eventos que estarán sucediendo, posiblemente sucesión, pero se refiere exclusivamente con acontecimientos que se llevan a cabo en ese entonces futuro. Entonces aquí tenemos, hermanos, a los tesalonicenses, y ellos son tan parecidos a nosotros. Es como si ellos le dijeran a Pablo: Pablo, pues danos detalles, dinos cuánto tiempo falta para el día del Señor, o cuándo se llevará el Señor a la iglesia, cuándo será el levantamiento de la iglesia, cómo o cuándo será establecido el reino milenial. Danos tiempo, danos cronología, danos eventos, danos secuencia. Muy parecido a nosotros, queremos saber cuándo sucederán estas cosas. Y el apóstol Pablo, pues él dice: miren, para estar espiritualmente preparados no se necesitan fechas, no se necesita calendario, no se necesita reloj, se necesita una preparación interna. El Señor dijo en su palabra que no había, inclusive hablando de el Señor, sus discípulos se acercaron también en una ocasión y le dijeron: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Es como si los discípulos le hubieran dicho: Señor, danos cronología, una hora, el reloj, el calendario, describe los acontecimientos. Y el Señor no les dio fecha, pero sí les dio señales. Cuando miren estas cosas, guerras, rumores de guerras, nación contra nación, pero no les dio nada específico para que ellos dijeran: esto va a suceder. No, nosotros tenemos que escudriñar espiritualmente. Inclusive después del levantamiento de la iglesia, antes de ser levantado el Señor Jesucristo, los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y fue cuando el Señor les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su potestad, en su sola potestad. Y hay cosas que son reveladas a nosotros los hombres porque Dios no las reveló, el Espíritu nos las sigue revelando o iluminando, pero hay cosas que son ocultas, que pertenecen a nuestro Dios. Entonces, ¿cuándo será el levantamiento de la iglesia? No lo sabemos. ¿Cuándo será la tribulación? Lo único que sabemos es después del levantamiento de la iglesia. ¿Cuándo será el establecimiento del reino milenial? Sabemos que después de los 7 años de tribulación, pero una fecha específica no la tenemos. Entonces, son señales solamente. Mire lo que dice la Escritura. Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
¿A qué viene un ladrón? Un ladrón viene a robar y, si le es posible, a dañar. Pero viene en una hora inesperada. Usted no le puede poner calendario a un ladrón y decir, en tal fecha va a venir el ladrón a robar, a minar. No. Es una manifestación, no se anuncia, viene de manera inesperada y viene para dañar. La venida del Señor Jesucristo o el día del Señor Jesucristo como ladrón es inesperada. No hay fecha, no hay cronología, pero viene para dañar. ¿Y por qué dañar? Viene a dañar el reino del anticristo. El dragón, la bestia y el falso profeta se han adueñado de la tierra entera, de los que le siguen, y han hecho guerra contra los santos, primeramente contra Israel y luego contra todos aquellos creyentes, fruto de la predicación de los 144,000 judíos. Y estos hombres y mujeres, jóvenes, niños, que han creído en el Señor Jesucristo, sufrirán persecución. Pero el día de la ira exclusivamente es contra los seguidores del anticristo. Entonces viene como ladrón. Oiga lo que dijo el Señor: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Oyó eso? La iglesia no sabe cuándo Cristo viene por la iglesia. No sabemos. Pero dice el Señor, velad. ¿Qué significa velar? Prepararte. Estar como las vírgenes prudentes con aceite en tu lámpara. ¿Qué representa tu lámpara? Tu cuerpo. ¿Qué representa el aceite? Que tu espíritu, que tu cuerpo esté lleno del Espíritu Santo, tu alma llena de la palabra de Dios, tu espíritu rebosando de vida, vida en abundancia. Dice, no sabes a qué hora ha de venir, pero vendrá el Señor de aquel siervo de nosotros, si es buen siervo o es malo. Dice, en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Clara la palabra de Dios. No sabemos, no le podemos poner cronología. No le podemos dar reloj, no le podemos anotar calendario. Dice Mateo 25:13 y también lo encontramos en Lucas 12:35. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No lo sabemos, amados. Entonces, como no sabemos, y es como un ladrón que es inesperado, pero viene a dañar. Así será el día del Señor. Inclusive, Apocalipsis, mismo Apocalipsis dice el Señor, Apocalipsis 16:15, una vez más, he aquí yo vengo como ladrón. Note la palabra, como ladrón. Viene de manera inesperada y viene a dañar. Y el Señor viene de manera inesperada y viene a dañar. Viene a dañar el reino del anticristo, el reino de las tinieblas, donde hay idolatría, donde los hombres y mujeres han aceptado al anticristo y lo han adorado y adoraron al dragón y retaron al Dios de los cielos diciendo, ¿quién como el dragón? Ahí está la respuesta. Hay alguien más poderoso que el dragón y hay alguien más poderoso que el anticristo y hay alguien más poderoso que el falso profeta. El Señor Jesucristo. Yo vengo como ladrón, dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hay una bienaventuranza para los que han venido con humildad, con sencillez de corazón y han creído estas verdades profundas de la palabra de Dios. Hay personas que ni siquiera saben leer, pero Dios les dio el don de la fe para creer. Son bienaventurados, dice la Biblia en otras palabras, dice felices, qué suerte tienen, cosa que ni los ricos, ni los poderosos, ni la élite que confían en su sabiduría y en su dinero y en la ciencia y en todo ello, su status quo en la sociedad, se llenan de soberbia y rechazan las cosas de Dios como diciendo, eso es para los pobres y los ignorantes. Bueno, si así lo consideran ellos, pero el pobre en Cristo es rico. Dijo Pablo, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Bendito sea el nombre del Señor. Guardan sus ropas, su testimonio para no andar desnudos. Y esa es una grande bendición para nosotros. Oiga otra escritura, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos,
sino solo mi Padre. Dios así lo quiso, Dios así lo estableció, y a nosotros nos anima a confiar en Él. Él sabe cuándo, Él sabe cómo, Él sabe la hora, pero hay que velar y orar. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Otras escrituras dice, 1 Tesalonicenses 5:3, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. El ladrón, ¿a qué viene? Viene inesperadamente y viene a dañar. Destrucción repentina. Dice, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La palabra destrucción viene de una palabra griega, aletros, y significa desastre, ruina, ruina sin esperanza, y les llegará la pérdida de todo, la destrucción de su bienestar, la ruina del propósito de su existencia. Cosas terribles que vienen sobre la tierra. Mateo 24:27, hablando del día del Señor que viene como ladrón en la noche o de una manera inesperada, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente. Usted ha mirado una tormenta, ha visto un relámpago, especialmente en una oscuridad intensa, es rápido. Dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cristo viene por la iglesia, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Él venga en ese tiempo de caos, de crisis, de guerra, de destrucción, así será como un relámpago, pero se mirará. En el levantamiento de la iglesia, yo creo que habrá señales de que algo ocurrió. La iglesia levantada, muchos desaparecieron, pero no habrá evidencias visibles. Pero cuando Cristo venga en su reino, en su poder y gloria, habrá señales, mi amado oyente, y lo verán. Y dice el Señor, vendrá con poder y gloria, y las naciones, los habitantes, las tribus, las lenguas se lamentarán, porque saben que el Cordero viene con ira. El gran día de la ira ha llegado. ¿Quién podrá estar en pies? Exclamarán. Y va a ser muy difícil. Déjeme hablarle a unos textos bíblicos que considero que son importantes con respecto a ese día, porque Isaías 2:12, observe, usted puede leer estas escrituras en su pantalla, dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Tremendo esto, la Biblia lo dice. ¿Cuántos hombres orgullosos que se burlan de los predicadores? Que se burlan de la palabra de Dios, que menosprecian a los hermanos humildes en su condición, pero que les llevan las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos soberbios, altivos, enaltecidos menosprecian a estos hermanos humildes? Un día serán abatidos. Un día se lamentarán y considerarán a estos hermanos humildes como privilegiados y bienaventurados. Sí, porque lo somos. Dice Isaías 13:6 y el verso 9 también dice, aullad. Yo sé que los lobos aullan, los perros y otros animales. Pero aquí dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová. El día del hombre. Están viviéndolo a sus anchas, como aquel rico que dijo, alma, muchos bienes tienes para muchos días. Así la humanidad se encuentra en este momento. Creen que con lo material van a tenerlo todo y van a disfrutar. Y muchos dicen, hay que vivir esta vida porque se muere uno y se acaba todo. No, mi amado oyente, después de la muerte viene el juicio. Y aquí dice, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Verso 9, he aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira. ¿Para qué?
para convertir la tierra en soledad. Oiga esto, millones, billones de seres humanos serán erradicados de la tierra. Aquí dice Dios, voy a raer la tierra, voy a dejar la tierra en soledad. Son pocos los hombres que van a sobrevivir la ira terrible del Señor, especialmente en los últimos 3 años y medio. Dice, y raer de ella a sus pecadores. Todo ser humano, dice Romano, dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero todos hemos sido pecadores y somos pecadores. Pablo dice, aún siendo pecadores, pero gracias a que Pablo le agregó esa parte, mas Cristo murió por nosotros. Su sangre viva, su sangre nos limpia de todo pecado. Bendita sea la sangre del Señor Jesucristo, clama mejor que la de Abel. Es nuestra protección, intercede por nosotros. Pero el Señor en el día de su ira viene a raer de la tierra a sus pecadores. Oiga otra escritura, Jeremías 46:10. Y esto es tan profundo, pero también tan claro y es tan hermoso. Mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución. ¿Qué significa la palabra retribución? Venganza. Sí, el hombre ahorita menosprecia a su creador, lo desecha, pero viene un día de retribución. Aquellos que levantaron contra Dios sus manos. Estaba oyendo al gobernador de Nueva York en la crisis del coronavirus, y él está diciendo, nosotros tenemos el control. Y a manera de retar, dijo, ¿qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho Dios? Y ese día saldrán todas las cosas a luz cuando de los hombres se descubra la manera en que retaron a Dios, menospreciaron a Dios o simplemente blasfemaron a Dios. Y dice aquí, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos. ¿Qué le espera a este mundo? A este mundo impío, al reino de las tinieblas, al reino del anticristo, mortandad. Dice otra escritura, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy temible. ¿Quién podrá soportarlo? Dice Joel, ¿quién podrá soportarlo? Los habitantes de la tierra en el capítulo 6 de Apocalipsis, en el sexto sello, cuando reconocieron que era la ira de Dios, decía, ¿quién podrá estar en pie? Joel dice, ¿quién podrá soportarlo? Nadie. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Verso 31 de Joel dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Si se da cuenta, he citado varias veces esta escritura. En la repetición está la enseñanza. Y entre más escuchemos estas cosas, el propósito es que engendre en nosotros temor y terror de lo que ha de suceder. Inclinemos nuestros corazones, inclinemos nuestra vida espiritual a lo que es correcto, a lo que agrada a Dios. Es tiempo de prepararnos, iglesia. Esa es la intención de estos mensajes. Enseñar lo que va a suceder en los que se queden aquí en la tierra, para que el entendedor, el que tiene oídos para oír, el que puede mirar a Cristo y concentrarse en Cristo, camine por el camino angosto que lleva a la vida eterna. Que sus vestiduras estén santificadas con la justicia del Señor Jesucristo. Otra escritura, Amós 5:18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Habrá alguien que desea y diga que venga el día de Jehová? No, ciertamente no. Ningún hombre en su cabal juicio dice, pues que venga el día de Jehová, lo voy a aguantar, lo voy a soportar. Nadie puede hacer eso. Absolutamente nadie. Nadie podrá soportarlo. Pero aquellos que, aunque sin palabras, dicen que venga el día de Jehová, me recuerdo cuando Sodoma y Gomorra habían llenado el límite de su maldad. Y aunque no lo pidieron con palabras, pero con sus acciones, con sus hechos,
Ellos decían, pues que venga, y lo apresuraron. Dice aquí, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Malaquías 4:5 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y temible, terrible. El profeta Elías. El Señor habló del espíritu de Elías. Inclusive los judíos acaban de celebrar la Pascua. Y en cada celebración de la Pascua, ellos esperan al profeta Elías. Elías en Juan el Bautista vino. Y el Señor vino. Y la iglesia será levantada y vendrá el día del Señor. Y las gentes ensoberbecidas, engañadas, en ignorancia, no lo reconocerán. Otra escritura, cercano está el día de Jehová, cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Nada bueno se espera en ese día. Como le digo, aquí está el día del hombre. Hoy el hombre está disfrutando en los deleites temporales. Dice la Biblia que hay hombres amadores más de los deleites que de Dios. Y sí es verdad. Aquí nos habla en el día del Señor. 6 veces menciona el día de condenación y 4 veces el día de venganza. Entonces será terrible, mi amado oyente, esas cosas. Abdías, el profeta 1:15 dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo la ley de la siembra y la cosecha. Se siembra un tipo de semilla y se recoge el mismo tipo de semilla. Se siembra en una temporada y se recoge en otra. Es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú hiciste, se hará contigo. Has menospreciado a Dios. Has ignorado a Dios, has menospreciado su palabra, sus mandamientos, te has vuelto a la idolatría. Esperas de la idolatría lo que solamente puedes recibir de Dios. En aquel tiempo es lo que vas a recoger. Y lo que tú haces con Dios, Dios hará contigo. Lo menosprecias, Dios mirará al impío de lejos, al orgulloso. Tu recompensa, dice, volverá sobre tu cabeza. Ahora, esto es al impío. Hablando del justo. Hay galardón, hermanos. No se cansen. La Biblia lo dice en 1 Corintios 15:58. Hay galardón. Después de que el Señor levante la iglesia, seremos recompensados si somos fieles, si trabajamos. Entonces, aquí miramos que también el impío será recompensado. Apocalipsis 6:17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá? Será un tiempo difícil, hermanos. Entonces, el 6º sello lo abre o más bien inaugura el día del Señor. Es la furia final de la ira de Dios. Ahora, el día del Señor se divide en 2 partes. Hay un intermedio de 1000 años entre el día del Señor. Los primeros 7 años que conocemos como la gran tribulación es el inicio del día del Señor. Y luego viene el reino milenial por 1000 años. Satanás es atado, por supuesto, todos los pecadores y todos los demonios están en el abismo. Pero después de los 1000 años, la Biblia nos dice, Satanás es vuelto a soltar de su prisión, los demonios, todo ello, y vuelven a engañar a las naciones. Se imagina, las naciones han estado 1000 años sin diablo, pero de repente aparece el diablo y las vuelve a engañar y se levantan contra el Señor Jesucristo, que reina sobre la tierra. Satanás las engaña así de fácil. Y entonces sí, viene el final. Fuego del cielo cae sobre naciones. Y ahí destruye Dios la tierra, el universo. Los cielos que ahora vemos están reservados para el fuego, el día final. Entonces el día del Señor son los 7 años de la tribulación y los acontecimientos del final, cuando el mundo. Entonces sí, el final del mundo. Eso es lo que se refiere al día del Señor. Dice Pedro, 2 de Pedro 3:10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Viene rápido, viene inesperado y viene para dañar.
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso es. Juan miró esos acontecimientos, y después de esto él cita y dice: vi cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Aquí nos dice, verso 13, a nosotros, la iglesia: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en una manera de recuento, hermanos, tenemos los 6 eventos escalofriantes que el mundo experimentará. Un gran terremoto, el sol se oscurece, la luna se vuelve sangre, y luego tenemos las estrellas cayendo, y luego el cielo se desvanece. Y luego también tenemos los montes derribados y las islas desaparecidas. Dice Apocalipsis 6:14, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ahora, ¿cuál es el rango del temor? Apocalipsis 6:15 dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, todo mundo, aquellos que no están creyendo la palabra de Dios. Porque vuelvo a repetir, en ese entonces habrá creyentes. Ellos están confiando en Dios. Ellos están deseando que venga el deseado de todas las gentes. Pero los que siguen al anticristo, al falso profeta, al dragón, ellos se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes. ¿Por qué se escondieron? Ellos saben por qué. Por la ira del Cordero. Mire lo que dice Isaías. También Isaías lo profetizó en el Antiguo Testamento. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia terrible de Jehová y del resplandor de su majestad. Se recuerda donde Pablo dice que el resplandor de la gloria de Dios y el espíritu de su boca destruirá al inicuo. Dice aquí el verso 19: y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia terrible de Jehová y por el resplandor de su majestad. Dios habita en luz inaccesible. Cristo fue manifestado en el monte de la transfiguración como Él es. Sus ropas resplandecieron. Él resplandeció. Entonces, aquí vendrá el Señor en el resplandor de su gloria. Por la presencia terrible del Señor y por el resplandor de su majestad, se escondieron. Porque Él se levanta, dice aquí, para castigar la tierra. Verso 20. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata. ¿De qué sirven? Nunca sirven de nada. Lo que hay detrás de los ídolos son demonios. Y es lo que la gente le canta adorar. Ídolos. Se forman ídolos de piedras, de yeso, imágenes de madera, dibujos. Inclusive miran imágenes en troncos de árboles, en piedras. Bueno, tantas cosas. Ellos los arrojarán a los murciélagos y los ídolos de plata y de oro que hicieron para que se adorasen. Los arrojarán. De nada les sirven. Nunca han servido de nada más que de tropiezo. Verso 21 dice: y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Es el día de Jehová. Viene como ladrón, viene inesperadamente y viene para dañar, mi amado oyente. ¿Se da cuenta de la palabra de Dios? La palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Nunca los hombres trajeron la palabra de Dios a su manera. Los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros hacemos bien en tener esta palabra como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va.
Y todo aquel que adora los ídolos, ídolos de yeso, ídolos que tienen forma de animales, cuadrúpedos, serpientes, imágenes de hombres, tienen ojos, tienen manos, tienen pies, pero nada pueden hacer. Ni ven, ni oyen, ni mueven las manos, tienen que cargarlos. Y lo peor es que dice la Escritura que semejantes a ellos son los que los tienen y los adoran. Mi amado oyente, Dios es espíritu. Los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y verdad. Mira, tú puedes echar tus ídolos a la basura, de nada te sirve. Yo los eché, los que tenía, porque yo vengo de trascendencia idólatra. Mi familia fue idólatra, crecí la idolatría, pero cuando vino el conocimiento de la palabra de Dios, dejamos de servir los ídolos para venir a servir al Dios verdadero, al Dios verdadero. No nos convertimos, no nos bautizamos y luego nos sentamos ahí a esperar la venida del Señor. No, estamos sirviendo al Dios verdadero, y esa es la característica del cristiano que sirve al Dios verdadero. Amado oyente, mire estas escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas 21:28. Hablando en ese tiempo de los que están creyendo a la predicación de los 144,000, el Señor les da un mensaje. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando vean la conmoción de las naciones, la conmoción de los astros, el cosmos, dice el Señor, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esto puede aplicarse para nosotros en este tiempo. Lo que estamos mirando a nuestro alrededor son señales. El Señor no nos dio cronología, no nos dio reloj, no nos dio calendario, pero nos dijo: estas señales van a comenzar a suceder. Y para nosotros en este tiempo, antes de la tribulación, son señales para darnos cuenta que ciertamente el Señor ya está a las puertas, que nuestra redención está cerca. Ya fuimos redimidos con Dios, tenemos comunión con Dios, pero aún miramos que nuestros cuerpos son mortales. Todavía tenemos el problema del pecado, como dice Pablo en Romanos 7. Tristemente arrastramos con nuestra naturaleza caída. A veces lo que no queremos hacer terminamos haciéndolo en el pecado. Y lo que debemos de hacer se nos hace tan difícil hacerlo. Y esperamos la redención de nuestros cuerpos, espíritu, alma y cuerpo. Ser glorificados. Porque fuimos predestinados, fuimos llamados, fuimos santificados, pero falta ser glorificada, y la iglesia va a ser glorificada y salir de este mundo a la gloria eterna. Pero aquellos creyentes que estén durante ese tiempo de la tribulación, el Señor les manda este mensaje y ellos van a saber: pronto viene el Señor. Pero quizás sea el cuarto año, o quizás sea el quinto año, o el sexto año, y son 7 años. Erguíos, dice el Señor, su redención está cerca. Bendito sea el Señor. Sí, amados oyentes, el Rey viene y el reino sigue, pero el mundo entero todavía no ha sido reconciliado. Ahora, cuando leemos las Escrituras, en esos versículos vieron acontecimientos terribles, pero aún así no se arrepintieron. ¿Por qué no se arrepintieron? Por la dureza de sus corazones. Satanás, el anticristo y el falso profeta se encargaron. Como el inicuo se presentó como un Dios, la gente está engañada creyendo que el anticristo es Dios, y el falso profeta está usando todos los medios masivos de comunicación para enseñarle al mundo que la bestia es Dios. Entonces, ¿por qué no se arrepienten hacia el Dios verdadero? Porque están viendo al Dios Satanás, al dragón y al falso profeta. Uno, cuando lee las Escrituras y ve esos acontecimientos terribles, uno pudiera pensar, tienen temor, se van a volver a Dios, pero no se vuelven a Dios. Y es triste eso. Dice Apocalipsis 9:21, escuche eso: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. No se arrepintieron. Hay mucha gente en este momento que han sido expuestos a la palabra de Dios. Yo me senté meses y meses con un hombre, con su familia, a enseñarle la palabra de Dios. Su esposa se convirtió, pero él hizo duro su corazón, y hoy en la dureza de su corazón aún se burla de nosotros.
¿Qué está sembrando? Lo que está sembrando va a cosechar. Y ese hombre, mi apelación es que se arrepienta y vuelva al camino de Dios y no haga duro su corazón. Y he mirado a muchas personas que fueron expuestos a la palabra de Dios, hombres que yo mismo les testifiqué, y ahora les miro tan perdidos en las drogas, en la borrachera y en muchas otras cosas, menospreciando el camino del Señor. Y ellos dicen, eso no es para mí. A ver si al final lo que viene, la ira, va a ser para ti. Cosas terribles. Apocalipsis 16:11 dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, pero no se arrepintieron de sus malas obras, de sus pecados. Amado oyente, hoy en este día, aquí nos habla de arrepentimiento. Unos se arrepientan, otros no se arrepientan. Unos aceptan, otros no aceptan. Unos miran hacia arriba con esperanza, otros viven su día aquí en la tierra. Como dice Pablo a los Corintios, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y esta gente piensa que vive y va a vivir y después de la muerte se acaba todo. No, no se acaba todo. Sigue, continúa. Y el Señor lo dijo. Vienen tiempos terribles. Segunda de Tesalonicenses 2:11-12, escuche, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Se recuerda de Faraón? Faraón miró los prodigios que se hacían, las plagas, pero cada vez se endurecía su corazón. Y luego como que había un poquito de temor en él y se arrepentía y pedía oración, pero al final se endureció. ¿Por qué? Fue instrumento en las manos de Dios. En él derramó Dios su ira. Y en estas personas, la élite, los ricos, los poderosos, aún inclusive los siervos y los obreros que rechazaron la palabra de Dios en este tiempo, en el tiempo de la gracia, fueron engañados. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Vaya usted a considerar esto. La Biblia dice en Romanos, si recuerdo, el capítulo 1 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cambiaron la gloria del Dios invisible por cosas visibles, corruptibles, como lo describe Pablo. Y la condición de la humanidad se volvieron vanos. Aquí dice, Dios les envía ese poder engañoso para que crean la mentira, y luego viene la aplicación. Verso 12, ¿por qué? Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. La verdad es el Señor Jesucristo y su palabra es la verdad. Iglesia, el Señor oró en San Juan 17, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Hemos creído la verdad. Estamos practicando la verdad. Y es un gran regocijo oír que sus hijos andan en la verdad, dijo Juan. Amado oyente, pero hay gentes que por un poder engañoso, por creer la mentira, por no creer la verdad, se complacen en la injusticia. Y en su terror, cuando esas cosas comienzan a suceder, ellos, dice la Biblia, se escondieron en las cuevas, entre los peñas, en los montes. ¿A dónde van a ir? ¿A dónde va el hombre? Dijo el salmista en el Salmo 139, si subiera a lo alto, allá está. Si bajara a las profundidades, si me metiera detrás de las rocas o adentro de las cuevas, ahí estás tú. Dios es espíritu y Él lo llena todo en todo. Él es omnisciente y omnipresente. Todo lo mira, todo lo sabe, todo lo conoce. No hay nada oculto. Él conoce nuestra entrada, nuestra salida, nuestro sentar, nuestro levantar. Aún no están las palabras en nuestra boca, están en nuestro pensamiento. Dios ya la conoce. Todo conoce de nosotros. No pueden escapar. No pueden irse a ningún lugar. Amado oyente, hoy en este tiempo, hoy es el día de salvación, antes que venga el día del Señor.
Y esa gente decían, mire, Apocalipsis 6:16, decían a los montes, es una oración, no oran a Dios, oran a los montes, oran a las peñas, a la madre naturaleza que tanto han protegido. Dice, caed sobre nosotros, oraciones suicidas, oraciones pidiendo muerte, escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, como si la muerte les fuera a evitar estar delante de Dios. Y no se dan cuenta que la muerte los va a poner delante de Dios lo más pronto que ellos lo busquen. Oseas 10:8. Una cita bíblica para apoyar esto. Dice, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Sepúltenos, escóndanos. No hay cosa material en la tierra que nos esconda de Dios. Hay quienes quieren usar las tinieblas para esconderse de Dios. Dios mira todo. Dios conoce todo. Se recuerda cuando el Señor le dijo a Natanael, antes de que viniera yo te conocí, te miré debajo del árbol. A Jeremías le dijo el Señor, antes de que naciera ya te conocí. Dios nos conoce, desde la eternidad nos conoce. Como dice un dicho, Dios sabe de nosotros de qué pie cojeamos. En otras palabras, conoce nuestros errores, nos conoce como realmente somos. Y estos hombres o estas personas, la élite del mundo y aún los pobres, divididos en dos grupos, orarán a los montes, cúbranos, porque ellos saben que el Señor está enojado y saben que ha venido. Mire, Apocalipsis 6:17 dice, porque el gran día de su ira ha llegado, por fin llegó. Se había profetizado, los profetas lo profetizaron, pasaron cientos, miles de años y al final ellos reconocen y dicen, por fin ha llegado el gran día de su ira. Ahora esa expresión, imagínense, ha llegado, por fin tiene cumplimiento. La paciencia de Dios, oh, la paciencia de Dios. ¿Por qué Dios no ha actuado? Porque está esperando, como dice la Biblia, algunos tienen por tardanza estas cosas, pero Él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos sean salvos. El fruto del sacrificio del Señor es la salvación de los hombres y mujeres. Por ellos murió el Señor Jesucristo. Pero viene un día en que su ira llegará. Dice uno de los profetas, prepárate para venir al encuentro de tu Creador. Y yo le digo a la iglesia y me digo a mí mismo, preparémonos, porque el día del levantamiento de la iglesia llegará como ladrón en la noche, inesperadamente. No para dañar, sino para levantarnos. Pero el día de la ira a este mundo, al reino de las tinieblas del anticristo, le llegará como ladrón en la noche, pero para dañar. La ira viene a dañar. Y ellos preguntan, ¿y quién podrá sostenerse? Buena pregunta. El que está en Cristo, la lucha, las pruebas que día a día vivimos, su espíritu nos sostiene. Pero en aquel tiempo nadie podrá sostenerse. Primera Tesalonicenses 5:3 dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. El ladrón viene para herir, viene para golpear, viene para dañar, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Aunque busquen esconderse, aunque se traten de esconder en sus riquezas. He oído de personas ricas que han hecho debajo de la tierra escondites por si hay alguna detonación nuclear. Nada les servirá, no les ayudará nada eso. No pueden esconderse. Serán destruidos, destrucción repentina, dice el profeta Nahum 1:6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? ¿Quién? Nadie. Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Se parten las peñas, se hacen polvo, se detonan como una dinamita que destruye rocas.
En su presencia, si el Señor el día que murió en la cruz del Calvario, hubo tinieblas, hubo un terremoto y las piedras se partían, a su presencia, dice aquí, las piedras se destruyen. Y si una piedra detona y hay alguien escondido detrás de las rocas, ¿qué quedará de él? Terrible será eso, mi amado oyente. No puedo imaginarme. Hebreos 10:26, escuche bien y voy a empezar a concluir. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya recibimos el conocimiento de la verdad. Antes pecábamos por ignorancia, pero ahora tenemos el conocimiento de la verdad. Y si nosotros pecaremos voluntariamente a sabiendas, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hay un solo sacrificio, el sacrificio de Cristo y la sangre de Cristo. Pero si alguien hollare la sangre de Jesucristo o menospreciar el sacrificio de Cristo, dice aquí, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y es una seria advertencia para nosotros, inclusive para aquellos que han resbalado y han caído, o que se han ido a la tibieza, o han salido de la iglesia y no están ni en la iglesia ni en el mundo. Vuélvase a Cristo, reconcíliese con Dios, haga la paz con los demás, porque muchas de las heridas entre los creyentes son producidas por los mismos cristianos. Tengamos paz, hermanos. Como dice la Escritura, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí dice, si tú pecas voluntariamente, no queda más que, dice aquí, una horrenda expectación de juicio. Se recuerda que dice anteriormente, dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si tú pecas voluntariamente, hay una horrenda expectación de juicio. Pudieras estar en el juicio del tribunal de Cristo, pero si tú te pierdes el levantamiento y no te arrepientes, vas a estar ante el tribunal del juicio del trono blanco. Tus pecados serán traídos delante de ti. Y luego dice también, aparte de tener una expectativa horrenda de juicio, va a haber un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El lago de fuego es fuego consumidor, destructor. Y teológicamente dijo el Señor de ese fuego eterno, terrible será en tinieblas, alejado de Dios. Hoy puedes estar en comunión con Dios, pero en aquel día alejado de Dios será terrible, en la oscuridad, solo. Y lo terrible es de que, como miramos la enseñanza del rico y Lázaro, el rico estaba en llama de fuego, pero tenía todos sus pensamientos intactos, se acordaba. Y en esa eternidad, si tú te pierdes estas cosas tan maravillosas de la salvación, de las cosas de Dios, tus pensamientos, tus recuerdos estarán intactos y te acordarás y te lamentarás y te dirás, ¡qué necio fui! Y te lamentarás. Allí será el llanto y el crujir de dientes, pudiendo ser salvo, haberte retenido, haberte arrepentido y venir a Cristo Jesús, y no lo hiciste. Y eso será el castigo peor. Inclusive muchos demonios te dirán, tan cerquita que estuviste de la salvación y te la perdiste. Amados oyentes, si usted rechaza el evangelio, esto es lo que usted debe de esperar. Si usted estuviera vivo en el día del Señor y sobreviviera en el tiempo de la gran tribulación y sobreviviera ese tiempo, todavía le esperaría una condenación eterna, porque los hombres no se arrepintieron de sus malas obras ni se volvieron a Dios. Será terrible, será severa esa condenación. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por otro lado, vuelvo a hacer énfasis, habrá una gran multitud de gente que se volvió a Dios en arrepentimiento. Ahorita John MacArthur está siendo criticado porque él hizo un comentario y dijo, quizás muchos de los que recibieron la marca de la bestia
oigan el evangelio, la predicación de los 144,000 y de los 2 testigos y del ángel que predica, y se volverán a Dios en arrepentimiento y quizás sean salvos. Y muchos teólogos dicen, no, no habrá salvación. La verdad es que no sabemos. ¿Cómo estábamos nosotros? Habíamos hecho lo malo, pero Dios nos recibió en su gracia. Amados oyentes, Apocalipsis 7, 9, 10 nos habla de esa gran multitud. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Nadie podía contar. De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿De dónde salieron todos ellos? De la gran tribulación. Y muchos serán salvos del pueblo de Israel, porque está predestinado y está profetizado que todo Israel será salvo. ¿Cuándo? Zacarías nos dice, Zacarías 12:10 dice, y mirarán a mí, porque se volverán a Cristo Jesús. Se volverán a mí, a quien traspasaron. ¿Quién fue traspasado de sus manos, de sus pies y de su costado? El Señor Jesucristo. El pueblo de Israel mirarán a su Mesías, recibirán a su Mesías y llorarán como se llora por hijo unigénito. Harán lamentación, afligiéndose por él, por el Señor Jesucristo. 2000 años que lo rechazaron y ellos dijeron, crucifícale, crucifícale, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Llorarán por él, se echaron a sí mismos la maldición, pero se volverán. Israel no será destruido, no dejará de ser, porque se aflijarán, como dice aquí, como se aflige por el primogénito. Entonces, habrá salvación durante este periodo entre los gentiles, pero también entre el pueblo de Israel. Cuando crean en Cristo, lo reciban y entren al reino milenial. Bendito sea el Señor. Entonces, para finalizar, ¿cuál es la importancia de todo esto para nosotros? Hoy que estamos aquí en la tierra. Y debería de ser obvio, mi amado oyente. Si usted es incrédulo, tiene que ser advertido. Y si usted es creyente, tiene que ser exhortado. Mientras tanto se dice hoy, exhortémonos unos a otros, ayudémonos, aportemos a lo que es la edificación, al carácter cristiano, a la santidad, al amor. Dice Gálatas 6:1, si alguno fuera hallado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Hay muchos débiles en nuestras iglesias, muchos que están caminando entre 2 pensamientos, muchos se han apartado de su primer amor. Hagámoslos entender, exhortémoslos. La exhortación es animarlos. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas en esa situación. Entonces es obvio, para el incrédulo le advertimos, como dice Romanos 2:5, y lo cité en el estudio anterior. Dice, pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, para ser más preciso y claro, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, si continúas así, atesoras, guardas para ti ira para el día de la ira. El día de la ira es el día del Señor. Tú podrías estar gozando hoy en el día, en este día del hombre, pero viene el día del Señor y estás amontonando un poquito aquí, un poquito allá para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tú no querrás pasar por eso. Si tú eres cristiano, en primer lugar, dale gracias a Dios por haber escapado de estas cosas. Y decimos amén a ello. Vamos a ser arrebatados para reunirnos con el Señor en el aire. Vamos a estar con el Señor. Vamos a regresar después de los 7 años de la tribulación, después de los galardones de las bodas del Cordero. Regresamos en el capítulo 19 de Apocalipsis, la iglesia, para establecer su reino y reinar con el Señor Jesucristo. En segundo lugar, como creyente, no solo debo de estar agradecido, sino que también debo de ser fiel en evangelizar. Sé sobrio en todo.
soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo, cumple tu ministerio. Y no solamente estar agradecido, no solamente dejar de servir a los ídolos tenemos que venir y servir al Dios verdadero. Y luego también, cuando veo lo que viene, de acuerdo a los 6 primeros sellos del capítulo 6 de Apocalipsis, tengo que advertir a los hombres. Es lo que he hecho en estas semanas, hablar y advertir a aquellos que corren el riesgo de una destrucción masiva. Amado oyente, esta es la palabra del Señor Jesucristo y nos la enseña para estar preparados para velar y orar. Hoy en este día necesitamos santificarnos en su palabra. Dobla tu rodilla ahí donde te encuentras en esta noche. Antes de dormir, haz cuentas con Dios. Invoca la sangre de Jesucristo, confiesa tu pecado. Vamos haciéndolo, vamos buscando las cosas de arriba antes que venga ese día terrible, el día del Señor, que vendrá como ladrón en la noche. Vendrá inesperadamente, vendrá para dañar al mundo que sigue el anticristo. Vamos orando. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Tu palabra ha sido expuesta. Gracias te damos, Señor, por la paciencia que tienes para con nosotros, tu longanimidad que nos lleva al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a dejar las obras infructuosas de las tinieblas y abrazar las obras de luz. Somos luz, ayúdanos a andar en luz y practicar el amor y las buenas obras. Ayúdanos a dar testimonio al mundo que nos rodea de las cosas terribles que vienen sobre la tierra. Ayúdanos, te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te necesitamos, Señor, y te pedimos tu ayuda. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Una última palabra a los hermanos de la congregación Victory Valley Apostolic Church. Ustedes se dan cuenta, y quiero creer que están leyendo la Biblia. Tenemos los primeros 6 capítulos de Apocalipsis, y antes de entrar a abrir el 7º sello, hay como un descanso. En el capítulo 7 nos habla de los 144,000 y hay un descanso, pero pasa ese descanso y cuando se abre el 7º sello hay un silencio. Bueno, vamos a tomar un espacio nosotros también y vamos a considerar unos aspectos importantes relacionados no con el mundo, no con el anticristo, no con el dragón. Vamos a considerarlo con la iglesia. La próxima semana el próximo domingo vamos a mirar la estrella resplandeciente de la mañana. Vamos a estar considerando el sol de justicia. Vamos a estar mirando la apostasía y el anticristo. Así que hay mucho que estudiar, mucho que aprender. Denle seguimiento a esto, recomienden estas enseñanzas, amados, y que Dios les bendiga. Gracias.